Bueno, el tema de hoy, como lo dijo el doctor Ignacio, es el dolor neuropático en niños. Mi nombre es Daniel Alberto Apolinar García, residente de neurocirugía de la Universidad de Antioquia. Y el propósito de esta charla es que muchas veces estamos expuestos a esos pacientes en edad pediátrica que operamos o que tienen un trauma, sobre todo en estas dos entidades, y tenemos un dolor postoperatorio de difícil manejo o el mismo trauma genera alguna lesión en estructuras nerviosas que nos enfrentan a un reto de cómo manejar ese dolor que puede ser severo en estos niños y con toda la consecuencia emocional que trae para ellos y para sus padres. Y muchas veces no tenemos como el apoyo o la ayuda inmediata de los anestesiólogos o los especialistas de la clínica del dolor, entonces nos toca manejarlo. El propósito de esta charla es como tener como unas bases de qué hacer y cómo manejar ese dolor en los niños, qué medicamentos usar, cuáles no se pueden usar y cómo enfocarlo y cómo es las líneas de tratamiento en estos niños. Bueno, entonces, ¿qué es el dolor neuropático? Es el dolor causado por una lesión, llámese posquirúrgica o el trauma, o por una enfermedad, puede ser el cáncer o otras enfermedades que vamos a ver más adelante, que va a afectar el sistema somatosensorial. Eso va a llevar a una alteración de la percepción de la sensibilidad en todas sus características, que pueden ser tacto, dolor, presión, temperatura, posición y vibración, o en alguna sola de ellas, pero que va a ser generalmente muy incómodo para el paciente. En los niños y en los adolescentes, este dolor neuropático se ha puesto con tiempo para determinarlo o para definirlo, y es el dolor prolongado que dura un mínimo de 3 meses o el dolor recurrente que ocurre al menos 3 veces a través de un periodo de mínimo 3 meses y que sea el mismo dolor de las mismas características o características similares que hayan progresado. La epidemiología se dice que el dolor crónico en los niños está aproximadamente entre el 6 al 30%, en un porcentaje amplio, y las series varían. Hay unos estudios donde hablan solamente del 6%, pero hay otros, y sobre todo en pacientes que son oncológicos, que puede ese valor dispararse hasta un 30%. Pero hablando específicamente del dolor neuropático, la proporción no es clara. En los adultos se cree que está entre un 3.3 a un 11% de todo el dolor, pero en los pacientes pediátricos la estadística no es clara y solo se hace como impresiones subjetivas de acuerdo a los pacientes que son atendidos en clínica del dolor, que puede variar desde un 10% a un 30%, que pueden estar relacionados con dolores neuropáticos. Y como ustedes se dan cuenta, el valor es mucho más alto, un 10 al 30% de estos pacientes con dolor crónico, es más alto el dolor neuropático en los niños. Entonces es una entidad que no es infrecuente y que es importante saber cómo manejarla. A diferencia que en los adultos, que muchas condiciones están asociadas en los adultos, hay condiciones que en los niños generalmente son muy raras o no están asociadas con dolor significativo en esta edad. La incidencia, por ejemplo, de neuralgia posherpética y neuralgia del trigémino es mucho, mucho menor que en los adultos, y la neuropatía diabética, que es otra causa, muy frecuente en los adultos, generalmente no se presenta en estos niños antes de los 14 años. A menos de que tenga ya un niño que tenga una diabetes tipo 1 y que tenga crónicos, son los que más están relacionados, pero a pesar de todo eso, generalmente esto se presenta por encima de los 14 años de edad. Algunas condiciones del dolor neuropático que se reconocen en los niños son las siguientes. Miren ustedes, el síndrome doloroso regional complejo es muy frecuente. El dolor del miembro fantasma en esos niños que hay que hacer amputación por algún motivo. El dolor neuropático después de un traumatismo o cirugía, y condiciones genéticas como la enfermedad de Fabry o la eritromelalgia son otras causas, y también más susceptibilidad de tener un dolor neuropático en los pacientes que tengan alteraciones e intoxicaciones, por ejemplo la intoxicación por mercurio.
Estas son las causas que ven ustedes, sin embargo nos vamos a enfocar sobre todo en esta que como neurocirujanos es la que más nos vamos a enfrentar. El dolor neuropático después de un traumatismo, llámese traumatismo de cráneo, traumatismo radicular, traumatismo braquial o los pacientes que son llevados a cirugía. Esta tabla muestra la clasificación de los tipos de causas o de etiologías que pueden generar dolor neuropático. Miren ustedes el trauma, entonces después de la cirugía, está también ahí, incluyen el miembro fantasma, la lesión del plejo braquial, lesión del nervio periférico y lesión de la médula espinal. Y miren otras causas como son entonces el síndrome del dolor regional complejo, los compromisos neurovasculares, neuralgia del trigémino o, por ejemplo, la esclerosis múltiple, la enfermedad de Guillain-Barré, y otras causas como metabólicas como la enfermedad de Fabry, y también está después de la infección del VIH, la neuralgia posherpética y los tumores, que los tumores están muy relacionados a tener dolores crónicos y un porcentaje alto, considerable de estos son dolores neuropáticos. Y las otras causas genéticas que ya habíamos hablado previamente. Las guías actuales de manejo son de los adultos y no hay información en los niños, por lo cual esta información lo que hace es extrapolarse de los estudios, las guías de manejo, las recomendaciones del manejo que se han hecho en los adultos, teniendo unas precisiones o como unas correcciones muy puntuales de acuerdo a los medicamentos que se deben usar, porque muchos de estos medicamentos que usamos en los adultos, en los niños pueden ser más deleterios. Hay varios cuestionarios para la detección, como ustedes los ven, están esos 5 que están ahí. Sin embargo, tenemos un problema, la mayoría de estos no están totalmente validados en niños, se pueden usar, pero no es una información que vaya a ser tan precisa. Sin embargo, la sensibilidad en los adultos de estos exámenes, de estos test, pueden ser del 66 hasta el 91%, y una especificidad del 74 al 94% en promedio de estas pruebas. Entonces, estas pruebas pueden ser una ayuda para detectar cuál paciente tiene el dolor neuropático. Sin embargo, hay que tener en cuenta que no están validadas en niños, entonces su precisión puede llegar a ser cuestionable. Ya cuando tenemos un niño con dolor neuropático, pues entre la evaluación y el manejo es importante tener una historia clínica y una historia del dolor. En los niños, cuando son pequeños, a veces es difícil lograr esta información, pero se debe intentar recoger información de cómo la intensidad. Entonces, en esa intensidad del dolor están las escalas análogas visuales o las escalas numéricas, y esto nos puede ayudar a orientar más o menos el niño qué dolor está teniendo, la calidad o tipo de dolor, los descriptores sensoriales que ya los vamos a ver más adelante, los aspectos temporales del dolor, como son la frecuencia, si el dolor es espontáneo o tiene paroxismos o el dolor es continuo, y los factores agravantes o los factores que alivian el dolor. Y asimismo la respuesta al tratamiento que le han dado los padres o los pediatras de primera línea. Entonces, la historia es el pilar diagnóstico. Ese es el pilar, a veces es difícil, y estos son los descriptores típicos del dolor neuropático. Entonces, son pacientes generalmente dicen, no, es que tengo una sensación que me quema, como algo que me dispara y me da dolor por toda la extremidad, o se me irradia en tal sitio, es como un corrientazo similar a la electricidad, no es que nada más con tocarme ya me duele, siento como si me estuvieran chuzando, y entonces lo pueden referir dentro de eso como los pinchazos, como alfileres, como agujas, o como si le estuvieran dando pellizcos. Y también hay otro tipo de sensación o descriptor, que es el hormigueo. El hormigueo también está presente, como ustedes ven. Estos son los descriptores, pero bueno, entonces en los niños que son muy pequeños pueden ser incapaces de tener la capacidad de describir claramente cómo es ese dolor y clasificarlo o describirlo como uno de estos descriptores que les estoy mencionando previamente. Entonces, esa es la dificultad. Entonces, el examen sensorial es importantísimo
verificar la lesión del sistema somatosensorial, signos sensoriales motores autonómicos, como son la alodinia, la hiperalgesia, la hipoestesia y la hipoalgesia, y son más difíciles de obtener aún más en niños que son muy pequeños o en los bebés. Estos son los síntomas positivos y negativos. Los positivos son la alodinia, que es la presencia de dolor sin ningún estímulo que genere dolor. La hiperalgesia es un dolor exagerado ante un estímulo doloroso, pero la respuesta de dolor es exagerada. Las disestesias o parestesias, que es alteración de la sensibilidad o de la sensación que se tiene en ese momento, sin tener estímulo o teniendo estímulos. Y la hiperestesia es un aumento de la sensibilidad sin que llegue a ser totalmente generosa. Los negativos tenemos la hipoalgesia y la hipoestesia. Continuando la evaluación, entonces tenemos que ver qué ese dolor está generando en el niño. Si está generando una discapacidad, alteraciones en la calidad de vida, alteraciones en el sueño, el estado de ánimo. Se asocia una mayor carga de enfermedad que otras formas de dolor crónico, porque es un dolor que el niño va a tratar de evitar, y al tratar de evitar, entonces va a preferir no mover el brazo, no mover la pierna, y eso se va a perpetuar. Se vuelve un círculo vicioso entre el movimiento, el dolor y con todas las consecuencias de que lleva el no mover una extremidad, o además de eso, el impacto emocional que va a tener este niño. Va a tener propensión a tener ansiedad, depresión, y aún más a los padres, al ver esto, también van a desarrollar esas sensaciones, con lo que el niño las va a ver, y entonces se vuelve todavía un entorno menos favorable para una recuperación y para el manejo, y por eso el dolor de estos pacientes se vuelve crónico y va a ser muy difícil de manejarlo la mayoría de las veces. Y va a ser por esto que van a tener más motivos de consultas, van a ir más a los centros médicos y más valoraciones con especialistas para tratar de aliviar esta sintomatología. Las pruebas adicionales se limitan a escenarios de investigación o casos específicos, y entre esas tenemos la electromiografía, tenemos las imágenes cerebrales funcionales, incluso la biopsia de piel, y investigaciones para confirmar un problema subyacente específico, ya sea, por ejemplo, en enfermedades genéticas, si tenemos una enfermedad de Fabry y otras causas que sospechemos que podamos tener una identificación diagnóstica con algún paraclínico o con alguna ayuda diagnóstica, ahí estaría indicado. El resto, la mayoría de los casos, hay que hacer un buen examen físico y una buena anamnesis para tratar de llegar a el diagnóstico y el dolor, como las características del dolor, cuál podría llegar a ser la causa. Entonces, ya entrando en cada uno de los casos, y sobre todo hablando de los que les dije, vamos a hablar después de cirugía en el trauma, y vamos a hablar un poquito de los otros, como son el oncológico y las neurovasculares. Tenemos que el dolor neuropático puede estar presente hasta en el 40% de cirugías mayores. Está muy relacionado en cirugías de escoliosis o cirugías muy grandes. Es una relación directamente proporcional a la edad. Entre más grande sea el paciente, entre más edad tenga el paciente, entre mayor sea el paciente, más riesgo de que desarrolle dolor neuropático. Eso considera que este dolor puede llegar a ser de moderado a intenso y tiene una duración de 2 a 6 meses. El dolor quirúrgico crónico, 20% al año del posoperatorio lo presentan los pacientes, y la cirugía de escoliosis, como les decía, y como ven en la foto, tiene una alta relación con el dolor neuropático. Hay unos factores de riesgo prequirúrgicos y posquirúrgicos. Los prequirúrgicos son, por ejemplo, la edad. Como les decía, a mayor edad, mayor riesgo. Hay un sesgo de pronto en los estudios que han hecho de manera retrospectiva, porque hay un sesgo en el recuerdo de los niños que son muy pequeños y que son llevados a cirugías. Les preguntaban si sentían dolor, y pues en ese momento no tienen un recuerdo fidedigno de si lo tuvieron o no lo tuvieron, entonces puede haber un sesgo. Entonces por eso pongo acá esos asteriscos. El dolor se presenta, dolor neuropático en edad pediátrica es más sobre todo en las niñas, entonces se considera un factor de riesgo prequirúrgico. El dolor preoperatorio no es concluyente. Hay algunos estudios que dicen que si el dolor antes de la cirugía era muy fuerte y tenía características neuropáticas, probablemente después de la cirugía es un factor de riesgo. Sin embargo, otros estudios lo debaten e incluso dicen que no tiene una relación. Pero sí tiene una relación el tener un episodio de ansiedad, depresión
y el estado de ánimo de los padres es súper importante en el dolor y recuperación que vaya a tener ese niño o alivio del dolor. Los factores de riesgo posquirúrgicos, entonces, es un dolor posoperatorio que persista, que sea de manera continua 2 semanas. La insatisfacción por el aspecto físico, por ejemplo, en nuestro caso, esos niños que ya comienzan a hacer una identificación, comienzan a generar identidad de su personalidad, el aspecto físico, y por ejemplo, que tenemos que rasurar o que quedan con una cicatriz en el cuero cabelludo, y entonces esa parte estética o insatisfacción con su parte estética tampoco va a ayudar mucho a la recuperación. En esos pacientes que tienen cicatrices, vendajes, las rasuradas que nosotros hacemos, y los pacientes que tengan después de la cirugía alteración del sueño, son factores de riesgo postquirúrgico que se van a relacionar con la prevalencia o la presencia de este dolor neuropático. Ya hablando en el trauma, tenemos la lesión del plexo braquial. Es un dolor neuropático que está más frecuente asociado a avulsiones radiculares o fracturas del húmero proximal, y va a ser una sensación referida de quemadura. Entonces, los pacientes también van a tener un riesgo altísimo de generar este dolor neuropático. Las lesiones del nervio periférico van a presentarse como un aumento de la sensibilidad a los estímulos térmicos o punzantes, van a presentar alodinia, y más común en los niños mayores de 5 años, muy poco frecuente, y sobre todo esos niños que tienen fracturas de extremidades van a relacionarse con estos dolores neuropáticos. La lesión medular, entonces hay dos tipos de dolor en la lesión medular. Tenemos al nivel de la lesión, que va a ser entonces un patrón segmentario de los 3 dermatomas del nivel neurológico de la lesión, y va a ser debido a la lesión de las raíces nerviosas y del cordón en ese sitio. Por debajo del nivel ocurre en más de 3 segmentos o dermatomas por debajo del nivel del neurológico de la lesión, y también está ya más relacionado con daño a la médula espinal, y se puede presentar después de lesiones completas o lesiones incompletas. Esas dos formas de describirlo, solo al 3 al 5% de los casos nuevos de lesión medular son en niños, y las lesiones completas del cordón son más relacionadas en los pacientes más jóvenes, se predominan en masculino, y la incidencia general del dolor crónico en cualquier sitio es del 65 al 69% después de una lesión medular, ¿sí? Con un dolor neuropático referido del 19%, y van a tener, sin embargo, a pesar de que el porcentaje no es despreciable, va a tener menos interacción con el desarrollo de sus actividades diarias a diferencia del adulto. O sea, el niño, a pesar de que tenga el dolor, trata de sobrellevar más esta situación y trata de hacer más estas actividades básicas que pueda realizar estos niños. En la columna, la edad más joven está asociada a complicaciones ortopédicas, como son la escoliosis y la subluxación de cadera, y en los niños mayores el dolor causado por lesiones medulares está más relacionado con la espasticidad. Entonces, se asocia y hace sinergia este dolor neuropático en la columna con alteraciones del sueño y síntomas depresivos. Esto se vuelve un círculo vicioso. Entonces el niño tiene dolor, se deprime, pero de la ansiedad y esa alteración del sueño también le aumenta el dolor. Entonces eso es la dificultad en estos pacientes. En el cáncer, miren ustedes que el 40%, hasta el 40% de los niños pueden llegar a tener dolor neuropático. Hay tumores primarios asociados al dolor neuropático. El que más se ha descrito es la neurofibromatosis tipo 1 y tipo 2. Miren ese porcentaje cómo se dispara hasta en el 71% de los casos, y en esos pacientes que tienen esos neurofibromas plexiformes. Y el tipo de dolor oncológico puede ser dado por invasión o compresión tumoral. Es de difícil control solo con los opioides y requieren bloqueos regionales con anestésicos. Muchas veces ya estos pacientes van a necesitar medidas intervencionistas. La quimioterapia también puede generar dolor en 50 al 90% de los pacientes que son tratados con cisplatino, y 25 al 40% de los pacientes que se han tratado con vicristina. Entonces, toda esta parte del dolor es importante conocerla para dar el mejor enfoque y manejo. La neuralgia trigeminal en niños es muy rara, y menos del 1.5% de esos niños que puedan tener una asa vascular van a referir síntomas.
y pues también se va a presentar en pacientes que tenga compresión tumoral, más raro aún. Y este resumen, esta tabla, resume todas las causas y los ejemplos específicos del dolor neuropático. Bueno, ahí la dejo, pero no la voy a mencionar nuevamente. Ya para hablar del tratamiento, entonces hay unas líneas, hay una primera línea, segunda línea, tercera línea, cuarta línea y ya la última línea que ya sería el del tratamiento intervencionista. Dentro de la primera línea, lo que nosotros debemos ofrecer son los antidepresivos tricíclicos y eso es específicamente la amitriptilina y la nortriptilina. La dosis que se usa para el dolor neuropático por lo general es más baja que la que se usa para la depresión y el alivio del dolor es más rápido que el alivio del síntoma depresivo. Tiene una acción multimodal, bloquea la recaptación de serotonina y noradrenalina y tiene una interacción con los canales de sodio y de calcio. Todo esto hace que no haya una buena conducción de esas conducciones nerviosas neuronales, lo que va a generar que haya un alivio del dolor y también tiene un efecto antagónico con los antihistamínicos y los anticolinérgicos. Se han hecho muchos estudios con otro tratamiento que es de primera línea, que vamos a hablar más adelante, que es la gabapentina, y tiene resultados similares. Sin embargo, se mostró que a pesar de que los resultados son similares en control del dolor, los pacientes con estos antidepresivos tricíclicos tienen una mejor control del dolor y del sueño que los medicamentos como la gabapentina. Ventajas adicionales son económicos, una vez al día generalmente se dan en la noche, son útiles, muy útiles para dormir, y los efectos secundarios son los anticolinérgicos y los antihistamínicos. El riesgo que se puede tener es la toxicidad cardíaca, es muy importante tener esto y muchas veces esto soporta que antes de iniciar un medicamento esto se haga hacer un electrocardiograma a los niños antes de iniciar el tratamiento. Ese es sobre todo relacionado con la prolongación del intervalo QT y puede llevar hasta tener la muerte súbita por arritmias. Estas son los medicamentos, miren ustedes, son de la primera línea. Tenemos la amitriptilina, la nortriptilina y la dosis de acuerdo al peso. Miren ustedes, menor de 50 kilos, 1 miligramo kilo vía oral una vez al día y mayor de 50 kilogramos, 10 miligramos, y usted va incrementando de acuerdo a lo que el paciente vaya a necesitar. Y estos son los efectos adversos o secundarios, como la sedación, la boca seca, la visión borrosa, retención urinaria, taquicardia, constipación, prolongación del intervalo QT y la hipotensión ortostática. Yo coloqué en la diapositiva anterior la parte arrítmica porque es el que puede ser más peligroso de todos estos que tenemos de efectos secundarios. Tenemos los otros de primera línea, son tres líneas de medicamentos que están en la primera línea, que son este sería el segundo, el grupo alfa-2 delta ligando, que sería la gabapentina y la pregabalina. El más usado en pediatría es la gabapentina. La pregabalina, los estudios hablan de que hay poca experiencia en el uso, aunque ya se está comenzando a usar aún más. A favor de la pregabalina es que se necesitan menos dosis. Se puede usar 1 a 2 dosis, mientras que la gabapentina se necesitan 3 dosis. Son efectivos en el manejo de la ansiedad también y tienen un evento adverso, sobre todo relevante para las niñas, que es el aumento de peso, que andan muy preocupadas por su imagen física. Estas son las dosis, miren ustedes, se comienza el gabapentina con si el niño tiene menos de 50 kilos, se inicia con una dosis de 3 a 5 miligramos por kilo una vez al día y después usted lo va aumentando dependiendo del día. No lo va a poner de una cada 8 horas por los efectos secundarios que pueden presentar. Lo escala, como dice acá la diapositiva. Y el tratamiento que se va a dar es cada 8 y se puede aumentar hasta 20-30 miligramos kilo día dividido en dosis cada 8 horas. En los niños mayores de 50 kilos se empieza con 300 diarios, después 300 cada 12 y después 300 cada 8. Y la pregabalina se empieza en menores de 50 kilos, 1 a 2 miligramos kilo día, dividido en 2 tomas, o sea, cada 12 horas, y en mayores de 50 a 75 miligramos cada 12 horas. Y lo puede aumentar hasta una dosis máxima de 600 miligramos cada 12 horas.
Ambos dicen que hay que hacer retiro o descenso de la dosis en caso de que no haya una buena respuesta. El otro de la primera línea es la lidocaína tópica, los parches. Esa lidocaína está al 5%. Lo que hace esa lidocaína es estabilizar la membrana, la regulación de los canales de sodio. Está muy aprobada o ha tenido buenos resultados en la neuropatía herpética y en la lesión del nervio periférico. Por lo general, lo recomendable no es usarlo solo, sino se recomienda usarlo con otros analgésicos. Y la desventaja es que en algunos sitios puede ser costoso y el parche puede generar también irritación de la piel. Estos son los parches, en un periodo de 12 horas se dejan esos parches, se retiran y después se vuelven a colocar y el evento adverso sería la irritación de la piel. En la segunda línea tenemos los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y noradrenalina. Los representantes acá son la duloxetina y la venlafaxina. Miren acá que la fluoxetina, que es el que más se conoce, no está en este grupo, no es usado como para manejo del dolor. Lo que hacen estos dos medicamentos es provocar un aumento de la serotonina y noradrenalina, funciona presinápticamente para reducir la transmisión nociceptiva y posinápticamente para aumentar la inhibición espinal endógena. Hace un bloqueo pre y posináptico. La duloxetina tiene una eficacia debativa, pero sin embargo se ha mostrado y los artículos muestran que tiene una acción favorable en la polineuropatía diabética dolorosa y en el manejo de la depresión. La venlafaxina en la polineuropatía. La duloxetina en niños es preferido porque no tiene el efecto adverso de la conducción cardíaca que sí tiene la venlafaxina, y también hace aumento de la presión arterial en la venlafaxina. Entonces, el tratamiento ahí como el que más se usa es la duloxetina. El modo de acción de esta línea de medicamentos, el analgésico es independiente del efecto antidepresivo. Generalmente se recomienda no usar inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina con antidepresivos tricíclicos porque puede generar un síndrome serotoninérgico. Y al suspender estos medicamentos, estos inhibidores de la recaptación, hay que hacerle un retiro gradual para evitar una respuesta retirada que pueda ser un efecto de rebote. Los otros medicamentos de la segunda línea son estos que son la crema tópica de capsaicina. Esa capsaicina viene derivada del chili pepper, del ají. Lo que va a hacer es que va a generar una despolarización neuronal sensorial que causa ardor y picazón, sostenida hasta que genera una desfuncionalización localizada de esos nociceptores en ese sitio donde usted los aplica y pues va a generar analgesia. Entonces, al comienzo puede ser incómodo usar este medicamento para los niños porque van a tener una sensación de ardor y picazón hasta que ya esos se desensibilizan esos nociceptores y va a generar el efecto que queremos, que es el control del dolor. La intervención tópica de segunda línea usada en niños cuando el parche de lidocaína no está disponible o no mejora los síntomas. Es una opción tópica que se podemos utilizar. Mira, aquí están las dosis de estos medicamentos. Tenemos la duloxetina y la venlafaxina y el tópico que sería la capsaicina. Ahí están las dosis. Duloxetina empezar con una dosis de 30 miligramos diaria por una semana, incrementar hasta 60. Y la venlafaxina 1 a 2 miligramos por día, divididos cada 12 horas o cada 8 horas, incrementaron semanalmente hasta un máximo de 200 miligramos día. Y miren los efectos adversos de la duloxetina: la boca seca, la sedación, pérdida de apetito, náuseas, mareo, constipación, y en la venlafaxina los mismos de arriba, pero también está asociado con la arritmia cardíaca. En la tercera línea están clasificados los opioides. Tenemos los opioides que conocemos: la morfina, la oxicodona y la metadona son los que más he usado. Sin embargo, estos medicamentos no tienen buenos resultados en el manejo de dolor neuropático cuando son usados generalmente como monoterapia. Sin embargo, pues hay algunos estudios que abogan de que este medicamento puede ser usado en compañía de otra línea de tratamiento con una buena aceptación y buena respuesta sinérgica del control del dolor. La mayoría de los pacientes que se usan eso son los pacientes que tienen cáncer.
Otro tratamiento que pues está hasta ahora emergiendo y que está cogiendo cada vez más fuerza y todavía está en la tercera línea porque ahí se necesita mucha más información para que llegue a ser más, tener una efectividad terapéutica más fuerte que lo lleve a estar en una línea superior, son los cannabinoides. Es una opción nueva, como les decía, pero los datos en la literatura aún son inconsistentes. Algunos estudios dicen que sí, que es muy bueno, que tiene buena respuesta, los otros los comparan con medicamentos tradicionales y la respuesta puede ser igual o menor. Y lo que se recomienda es el uso adjunto a medicamentos de la primera o segunda línea, o sea, los antidepresivos cíclicos o la gabapentina, pregabalina o los inhibidores de la recaptación de serotonina o la crema capsaicina. O sea, es un ayudante, es un sinérgico. Y el que más se usa es la nabilona. Es un sintético del TSH, se inician con dosis bajos de 5 microgramos, kilo en la noche y aumentar hasta 2.5 miligramos, 2 microgramos kilo cada 12 horas. Estos son la tercera línea, los tratamientos de la morfina y la oxicodona. Ya conocemos los efectos secundarios de los opioides y esta sería la dosis de la nabilona que ya también se los acabo de mencionar. Y hay una cuarta línea que ya serían más tratamiento que sería prescrito por medicina del dolor o los anestesiólogos, que son, por ejemplo, la ketamina, un anestésico que se puede dar en infusión, puede ser infusión intravenosa o intratecal o tópico, incluso también en una presentación oral. Los efectos secundarios son entonces la confusión, la disforia, alucinaciones, taquicardia, hipertensión, toxicidad de la vejiga y enzimas hepáticas elevadas. Las dosis para analgesia son esas que les presento ahí, 0,1 a 0.5 miligramos kilo cada vía oral cada 6 horas y aumentar 0.1 miligramos kilo por dosis. Para mayores de 50 kilos, se da de 10 a 100 miligramos cada 6 horas vía oral, este es el que es vía oral, y la infusión debe ser 0.25 miligramos kilo hora. El otro tratamiento es la lidocaína en infusión, también es otro anestésico. La analgesia puede durar muchas semanas después de una sola infusión, entonces es muy bueno, es efectivo en el tratamiento. Y se ha mostrado que tiene éxito para el dolor neuropático en adultos, el síndrome dolor regional complejo en el tipo 1, tipo 2 y el de pacientes con cáncer. No hay un consenso sobre la infusión, dosis o duración, pero sí lo único que se ha descrito es la velocidad de perfusión, que debe ser de 3 miligramos kilo durante una hora. Esto es recomendable para no generar alteraciones cardíacas. Recordemos que la lidocaína es un antiarrítmico y al ser antiarrítmico va a generar, es un prorrítmico también. Entonces es una opción útil en el tratamiento del dolor neuropático en casos refractarios de esta lidocaína después de que ya se agotaron todas las otras tratamientos. Hay otros anticonvulsivantes que no han mostrado eficacia, generan riesgo de daño hepático, están la carbamazepina, la fenitoína, el ácido valproico, que a veces también se usan en manejo como la depresión, las carbamazepina. Todos estos medicamentos en los niños no tienen una recomendación en manejo del dolor neuropático. Y este es como el algoritmo que tenemos para de manejo. Entonces, tenemos un paciente que se le está diagnosticando un dolor neuropático, usted hace la historia clínica, la anamnesis, el examen físico, si quiere hacer test especiales, los hace, y si tiene síntomas focales, usted lo puede hacer las investigaciones adicionales, pero después de ahí lo que usted pregunta es, ¿este niño está durmiendo bien? ¿Tiene alteración del sueño? Si el niño no tiene alteración del sueño, se va a entrar con los medicamentos como la gabapentina o la pregabalina. Pero si tiene alteración del sueño, el más recomendado es los antidepresivos tricíclicos porque tienen efecto en controlar o mejorar ese sueño. Si esos son efectivos, entonces acá dice sí, y entonces usted solamente le hace seguimiento. Esto va a terminar en seguimiento. Si es no, entonces usted trata de cambiar los medicamentos de primera línea. Ese niño que le está dando antidepresivos tricíclicos le da pregabalina, gabapentina, y a los que no fueron efectivos con la pregabalina, gabapentina, le da los antidepresivos tricíclicos. Entonces aquí vamos en este algoritmo. Si son efectivos, seguimiento. Si no, entonces usted comienza con los de segunda línea, que es el más representativo. Los más representativos son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y noradrenalina. Si son efectivos, seguimiento. Si no, tercera línea, los opioides o los cannabinoides.
Si no efectivos, seguimiento, sino ketamina, lidocaína. Y si no son efectivos, entonces revalore ese paciente, y si no realmente puede hacer combinaciones de medicamentos de línea, teniendo la salvedad que los inhibidores de la recaptación de serotonina no se deben combinar con los antidepresivos tricíclicos, es una opción combinarlos, y si no, finalmente, si no hay ninguna respuesta, el tratamiento va a ser las medidas intervencionistas. Este artículo, que fue publicado en el 2019, nos muestra como un algoritmo que proponen en el paciente que sea oncológico, un paciente con dolor neuropático, pero que sea oncológico. Entonces, mire, la línea de tratamiento vuelve nuevamente a estar la gabapentina y la pregabalina, los antidepresivos tricíclicos y la metadona. Aquí sí meten un poquito ya los opioides, como les digo, que están más indicados en el dolor oncológico. Y la segunda línea se van de una vez con ketamina, lidocaína y los opioides fuertes. No incluyen otros medicamentos que pueden ser usados, que tenemos nosotros como alternativas en el dolor neuropático, que sea de trauma o por cirugía. Finalmente, si no hay mejoría con ninguna de estos tratamientos, de estos medicamentos, las terapias intervencionistas o las quirúrgicas van a ser la elección o el tratamiento a seguir. Y ya a manera de conclusiones, entonces les traigo: el dolor neuropático en los niños es debilitante, altera el estado de ánimo y el sueño. Y eso es una sinergia o un círculo vicioso que va a generar entre más dolor, más alteraciones del sueño, más ansiedad, más depresión, pero si tenemos esos tres síntomas, más nos va a generar dolor. Es un desafío difícil para los profesionales de la salud. La mayoría de la información no está referida a pediatría, sino es extrapolada de los estudios de los adultos. El desarrollo de herramientas de detección y diagnóstico específicos para el dolor neuropático aún están en desarrollo, están en progreso, porque esas escalas todavía no son validadas, no son precisas y no están disponibles actualmente. Se requieren más estudios y ensayos para el manejo en niños, realmente son muy necesarios, y el manejo farmacológico solo es muy poco probable que alivie el dolor neuropático completamente. Eso es lo que quiero dejar acá, que la mayoría es usar en combinaciones. Los anticonvulsivantes no tienen buena evidencia, y los opioides tampoco. Y debe hacerse un enfoque interprofesional que incorpore técnicas físicas, psicológicas y en ocasiones intervencionistas. Y bueno, eso era el tema que traía para hoy. Espero que haya dejado un buen mensaje de cómo tratar a estos niños y cuáles son las líneas de tratamiento que se deben utilizar. Gracias, Danielito. Una excelente charla, hermano. Yo pues aprendí mucho y no tengo absolutamente ningún comentario. Eduardo. Hola, buenos días. Daniel, muy buena la charla. Muy buena la charla, me gustó mucho. Gracias, profe. Pues también aprendí mucho, porque pues a pesar de que sí tengo un poquito más de contacto con esos pacientes del dolor neuropático, sí me gustó mucho como el orden y la organización pues de las líneas de manejo, ¿no es cierto? Porque muchas veces no la hay así de clara. La experiencia mía es más con la parte del trauma raquimedular en niños y más con los pacientes espásticos y distónicos. Hay un ítem especial ahí que no hablaste mucho del distónico. El distónico empieza a hacer dolor articular por hiperextensión de la articulación o por hiperflexión de la articulación, y entra en el mismo margen o en el mismo rango del paciente espástico. La diferencia es que el espástico responde más fácil al medicamento, el distónico es un tanto más resistente. Entonces hay que tener mucho cuidado con la mezcla de medicamentos de estos pelados, porque además muchas veces también son epilépticos y los medicamentos entre sí interaccionan por el metabolismo. Entonces hay que tener mucho cuidado con la lista de medicamentos que estos toman para no entorpecer la función de cada uno. Pero en general, cuando tengo un dolor neuropático traumático, que le he tenido con el trauma raquimedular en niños, lo que utilizo es la pregabalina. Generalmente los niños muy pequeños no tienen problema con el sueño, entonces me ha ido muy bien con la pregabalina. ¿Por qué me gusta más? Porque el niño en un día y medio ya está mejorando el dolor, entonces eso automáticamente mejora la evolución del paciente y tranquiliza a los padres, que es otra cosa muy importante. La pregabalina solo está aprobada para menores de 12 años, pero yo lo he utilizado en niños de 6 años, 6 y 8 años son los dos más chiquitos que he tenido con trauma raquimedular, con dolor neuropático claramente.
y estos niños con dosis de 25 miligramos día, con eso salen, con eso se mejoran. Perdón, no es una dosis muy alta y les mejora a uno tanto la recuperación como la posibilidad de empezar a rehabilitarlos rápido. En los niños más grandecitos, y ya la tabla que pusiste por kilo ayuda mucho. Es raro encontrar que tenga una alteración del sueño los niños pequeños, como digo, pero el adolescente, que es como el pilar de casi todo lo que se ve de dolor neuropático, sí lo tienen alterado. Entonces ahí es donde uno se la juega con el antidepresivo tricíclico. Pero el problema del antidepresivo tricíclico es que para depresión se demora 2 a 3 semanas en actuar y para el dolor se demora 1 semana. Entonces yo lo que hago es mezclar el antidepresivo tricíclico con la pregabalina, porque la pregabalina me actúa en 2-3 días, me empieza a modular el dolor mientras tengo niveles plasmáticos de la amitriptilina. Entonces generalmente utilizo la pregabalina 1 semana y voy ascendiendo con la amitriptilina a la semana le quito la pregabalina, lo dejo solo con la amitriptilina. En general me ha ido bien. Con los más difíciles sí me han parecido los distónicos, a pesar de que los distónicos no son los que más dolor neuropático tienen. El distónico que tiene el dolor neuropático es el reto realmente, porque estos pacientes no solo utilizan unas dosis muy altas de los medicamentos que se utilizan para controlarles la distonía, que en general no son muy efectivas, sino que además el dolor empeora la distonía. Entonces, si uno no les cuadra el dolor, pues no va a haber medicamento que logre cuadrar la distonía. Entonces es muy importante jugársela para manejar las dos cosas. Entonces, uno puede utilizar el antidepresivo tricíclico si no tiene problema con los anticonvulsivantes y empezar a utilizar el medicamento para la distonía. Pero rápidamente estos pacientes van cambiando de etapa y terminan en intervención, ¿no es cierto? Por lo que te digo, por lo que el dolor en la articulación realmente empeora la distonía y se vuelve un círculo vicioso. Entonces son difíciles de manejar cuando lo tienen. Gracias a Dios no todos los pacientes, la minoría de los pacientes distónicos tienen dolor articular, pero sí lo pueden tener y son todo un reto, son bastante difíciles. Daniel, vuelvo y repito, muy buena la charla, te felicito. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. A nuestra universidad.